¿Listo? Listo. Excelente. Hoy en ¿Qué Show? Tengo el privilegio de presentarles a un hombre que ha dejado huella imborrable en la cirugía maxilofacial. Él es el maestro Rodolfo Trejo Amado. Gracias, Manuel. Gracias a usted por estar aquí. Él es egresado de la UNAM, es un profesionista que es ejemplar en muchas generaciones, en la Marina, mucha disciplina, en todo el naval, y es un crack en el labio y paladar hendido, un altruista de pe a pa, de todos lados, y se ha convertido en un referente para generaciones enteras de alumnos que vienen y vienen y vienen constantemente para las jornadas de labio y paladar hendido. Hablar del maestro Trejo no es solo hablar de cirugía, es hablar de un legado, de una enseñanza, de una inspiración. Todos seguimos viendo su ejemplo, maestro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Manuel, por la presentación. Gracias. Este episodio no es un episodio cualquiera. Hace mucho que yo lo quería entrevistar. Solo que no nos dábamos tiempo, ¿no? Esto es un homenaje para su vida y su trayecto como maxilofacial. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Es un honor. Qué gusto. Y qué gusto que sea aquí en Mazatlán. Y qué gusto que sea con ese hermoso mar allá atrás. No sabíamos cómo poner las cámaras porque queríamos que se viera el mar atrás de usted, pero hace un calor. Sí, estar en la terraza es un verdadero suplicio. Sí. Para las ayudantes, sobre todo. Y no lo van a soportar. Detrás de un gran cirujano siempre hay un inicio humilde. ¿Qué fue lo que le llevó a elegir cirugía como el estilo de vida? Ay, muy buena pregunta. Mira, esto comenzó desde que yo era estudiante de odontología. Me incliné por el área quirúrgica. A pesar de que me tardé mucho en empezar mi especialidad, yo ya les he platicado que mi ingreso a la residencia de cirugía fue cuando yo ya tenía arriba de 28 años. Entonces me tardé varios años practicando la odontología general, como dentista de práctica general, pero nunca perdí el cariño y la idea, la intención de hacerme cirujano. Incluso ya casado le decía a mi esposa, es que si yo no estudio cirugía, voy a ser una persona frustrada. Y ahondando en este tema, yo radicaba en la ciudad de Ensenada. Allá tuve la fortuna de conocer a un maestro que muchos de ustedes deben de conocer y recordar, que en paz descanse, el doctor Tetsuji Tamashiro. Fue mi primer maestro y mi primer contacto verdadero con la cirugía maxilofacial. Ya como cirugía maxilofacial, no como materia en la carrera de odontología, ¿verdad? Que tuve dos buenos maestros en cirugía durante mi formación como dentista general, pero el maestro Tetsuji Tamashiro Higa dejó una impresión hondísima, y gracias a él y su impulso fue lo que hizo que no cejara yo en mi intento por estudiar. Entonces así comencé. El primer sensei. Mi primer sensei, el maestro Tamashiro. Todos siempre tenemos recuerdos de qué fue el inicio de la vocación, ¿no? Y pues como usted dice, tardó un tiempo en estudiar. Sí, cuéntenos, ¿cómo fueron sus primeros años en la UNAM? O esos primeros meses. Bueno, hablando de la licenciatura, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no soy egresado de la Facultad de Odontología. Yo estudié la carrera de odontología en la hoy Facultad de Estudios Profesionales Zaragoza, de la FES. La FES Zaragoza. FES Zaragoza. En aquel entonces era ENEP Zaragoza. Como les digo, yo tuve dos buenos maestros de cirugía maxilofacial. El doctor Rodolfo Ortiz Aguado, egresado del 20 de noviembre del ISSSTE. Incluso él fue asesor de mi tesis de licenciatura y lo recuerdo. Después ya le perdí la pista al doctor Ortiz, pero le guardo también un aprecio tremendo porque él me orientó ya habiendo terminado mi carrera de odontología. Bueno, si te interesa la cirugía, no te quedes nada más con la intención. Si de veras te interesa, tienes que estudiar la especialidad. Y mi intención era estudiar en el ISSSTE, porque mi maestro era egresado del ISSSTE, el doctor Ortiz. Pero te digo, le perdí la pista cuando él radicaba en Hermosillo. No sé si todavía siga allá. Me invitó a irme a trabajar con él a Hermosillo.
Incluso me ofreció trabajo en Puerto Libertad, una ciudad muy pequeña en la costa cerca de Hermosillo. Pero no se dieron las cosas. Entré a la Marina y la Marina, al poco tiempo de haber ingresado, me ofreció la oportunidad de, sin dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas, poder estudiar la especialidad de cirugía maxilofacial, y así fue mi ingreso a este ámbito quirúrgico. ¿Entró al primer intento? ¿Hizo el primer examen y luego? Sí, en aquel entonces, yo creo que todavía no había ENAR, ¿cómo se llama ahora? ENARE. ENARE, no había, era un examen de ingreso exclusivo para las residencias o el posgrado que iba a hacer en la UNAM. Pero yo hacía el examen de ingreso juntos con los que entran a ortodoncia, a prótesis, a endodoncia, y los que estudiamos cirugía maxilofacial también lo presentamos. Éramos muchos, pero verdaderamente muchos solicitantes. Afortunadamente sí fui seleccionado. Es un examen muy difícil porque aceptan solamente 6 residentes, ya todo el mundo lo sabe ahí, de los cuales 2 plazas ya están perdidas porque son para extranjeros forzosamente, y 4 mexicanos. Entonces éramos, no sé, en aquel entonces éramos casi 500 aspirantes. No todos eran para cirugía, y vuelvo a insistir, sí, que iban para ortodoncia, iban para endodoncia, para prótesis maxilofacial, que era muy poco conocida en aquel entonces. Ahora sí, tengo muy buenos amigos, protesistas maxilofaciales, en fin, de todas las especialidades de la odontología que oferta la escuela de la UNAM, del posgrado. Y bueno, fui seleccionado. Ahí hacemos un propedéutico que dura 3 meses, en donde somos 12 seleccionados, y los cuales ya sabemos que el 50% va a quedar fuera. Entonces es una pelea en donde tu amigo de al ladito es tu enemigo, porque y todos son muy buenos, pues sacaron los primeros lugares en el examen de selección. Sí, así es. ¿Se pone rudo el propedéutico de la UNAM? Fíjate que hicimos un grupo propedéutico de buena camaradería, sí nos ayudábamos, incluso recuerdo que estudiábamos juntos, no nos dábamos codazos ni nada por el estilo. Fue una lid limpia y de camaradería, el propedéutico. Qué padre. ¿Qué opina de la misoginia en la residencia? Está muy de moda ese tema ahorita. Ay, Manuel, fíjate que ¿le tocó algo en así? mi época, afortunadamente yo no soy mujer y no me tocó vivirlo, Gracias a Dios. Pero sí me tocó darme cuenta de que existía. A las mujeres, tanto mujeres como hombres, entiendo que era mucho más difícil estar estudiando, sobre todo una especialidad quirúrgica como la de cirugía maxilofacial. Son bienvenidas en ortodoncia, son bienvenidas en endodoncia, son bienvenidas en las áreas odontológicas, no así en cirugía maxilofacial. Dentro de las clases que llevábamos en la UNAM, que son las ciencias básicas, nunca se hizo una diferencia real, fehaciente. Yo solamente tenía una compañera mujer, éramos 6 residentes, una compañera de nacionalidad colombiana, pero nunca vi que en la UNAM la trataran mal ni que la trataran con misoginia, pero en las rotaciones sí. En los hospitales. Ahí cambiaba la cosa, porque en los hospitales, nosotros en la UNAM tenemos una residencia muy particular, Meni, porque no tenemos un hospital sede único. Estamos por muchos hospitales durante toda nuestra formación. Todo el primer año lo hacemos en un hospital muy grande de urgencias que es Joco, y ahí las especialidades quirúrgicas son las que rifan, pues son urgenciólogos la mayoría, son cirujanos de guerra, los traumatólogos son traumatólogos de guerra, no se diga el verdadero urgenciólogo, y a las mujeres las trataban muy rudo. Ahora, pues no sé si esto si quiere se puede editar o no. Tengo una hija, médico, que estudia trauma, que es liderada tradicionalmente por varones, y le ha tocado vivir la misoginia en carne propia, y haz de cuenta que peor que me lo hicieran a mí cuando me platica, fíjate que esto. Pero curiosamente, regresando a tu
pregunta original acerca de la misoginia, la viven las mujeres viniendo de ambos sexos. La misoginia la practican las mismas mujeres sobre mujeres y también los varones sobre las mujeres. No solamente los varones sobre las mujeres, sus mismas compañeras, ya sea adscritas o compañeras de un año superior, les ponen el pie en su desarrollo como residentes. Y uno pensaría que en estos últimos años debería ser más tranquilo, ¿no? Con todo lo que ha pasado en redes sociales y todo eso. Fíjate que últimamente, a raíz de ese caso lamentable que hubo, que fue muy famoso, tendrá menos de medio año, supimos, donde un residente de una alta especialidad de cirugía de corazón, tengo entendido, perdió la vida, lamentablemente. Ha cambiado algo. Sin embargo, no está erradicada. Por lo que me platica mi hija, que a ella le toca vivirlo en carne propia. Ok. Y como cirujano maxilofacial, ¿usted qué piensa de la sede que tiene muchos hospitales o que nomás tiene uno? Porque pues en un hospital, por ejemplo, yo hice residencia solo en el López y rotábamos. Pero en el López es como que condensas lo mismo. Y a lo mejor dices, pues a lo mejor faltó rotar aquí y acá y acá y acá. Y ahí andabas como peleando, oye, quiero rotar también en onco, quiero rotar. Yo quise rotar en anestesia, abrir la rotación de anestesia, abrir la rotación de onco quirúrgica de cabeza y cuello, que no existían, pues, que era muy aquí nada más, pues. Entiendo tu pregunta, muy válida, muy buena. Y para eso tengo dos comentarios. Yo hubiera querido haber tenido un hospital sede único. Pero también fue para mí buenísimo el haber tenido muchas rotaciones. Por ejemplo, me hablas de onco. Yo tuve una rotación prácticamente de 6 meses en el Instituto Nacional de Oncología, en el INCAN. Entonces, sí puedo decir que me sirvió, no me sirvió, me fascinó, me sirvió, en donde nosotros inclusive nos sentíamos útiles a la hora de que los oncólogos practicaban su especialidad. Te voy a platicar un caso. Una vez nos tocó a nosotros como residentes, apenas éramos residentes de segundo año, imagínate, todavía no éramos ni siquiera R3, pero ya teníamos práctica suficiente como para poder hacer un abordaje tipo Lefort. Okay. Entonces pudimos hacer una osteotomía Lefort en donde bajamos el maxilar para que ellos pudieran tener el abordaje suficiente para un CA de nasofaringe. Okay. Y ellos se sentían fascinados, porque con las técnicas que usamos en cirugía maxilofacial para las Lefort, pues tú que operas mucho más que yo que eso, sabes que los sangrados no son abundantes para nosotros. Ajá. Ellos dejaron de practicarla porque ellos no desprenden el maxilar como nosotros, fracturando por atrás de la... Sí, exactamente. Ellos la cortan horizontal, entonces se llevan toda la maxilar interna y tienen un sangrado abundante y muchas veces no les da tiempo de hacer su operación como quisieran. El anestesiólogo les dicen, a ver, más sangre, 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 y ya, págale, o van a operar un cadáver, ¿no? Y con el abordaje de nosotros dijeron, oye, qué padre está este abordaje, enséñame cómo le hiciste. Entonces se dan cuenta de cómo la cirugía maxilofacial sirve también en oncología, no nada más nosotros fuimos a aprender, también ellos tienen mucho que aprender de la cirugía maxilofacial. Son muy radicales los oncólogos. ¿Son qué? Muy radicales. Muy radicales. Por decirte otro caso que nos tocó vivir ahí, hacían hemimandibulectomías por quistes. Sí, me tocó es que mucho. este es un quiste, está muy grande la lesión. Vamos a quitar, ¡paz, pa! Ya quedó curado esto. ¿Qué te parece, doctor? Así como presumiéndome. Ay, no, para la otra déjeme operarla a mí. Sí. ¿No? Con ganas de que haber conservado. Sabemos que está curado, sí, pero la calidad de vida va a cambiar mucho en ese paciente, pudiéndole haber conservado la mandíbula. Sí, y hacían vaciamientos también por un quiste. No tanto, no. ¿No se iban tan lejos? No se iban. Tengo entendido que ya incluso vaciamientos de cuello y esos radicales famosos comandos, ya tiene muchos años que las dejaron de practicar en onco.
Es menos agresivo el tema. Sí, es menos agresivo. ¿No le tocó que menospreciaban al cirujano maxilofacial por ser dentista y no médico? Sí, incluso en el hospital, cuando yo llegué a Mazatlán, me menospreciaban. Ah, ya llegó el maxilofacial. Ah, sí, el dentista de muelas del juicio. Me tocó luchar a mí, picar piedra, como dice el dicho, para hacer valer la especialidad, que somos más que dentistas de muelas del juicio. Y de seguro vas a querer operar senos maxilares. Pues si la patología es de origen dental, y si sé la técnica, sé la anatomía, sé la fisiopatología, y el otorrino no va a resolver el problema odontológico, ¿por qué no operarlo? Que no sé qué tanto, bla, bla, bla. Y entonces, pasito a pasito, te vas ganando tu lugar, Meni. Fui de los pioneros en Mazatlán. Ahorita, actualmente, tengo unos compañeros excelentes aquí en Mazatlán que operan mucho más que yo. Y ya la cirugía maxilofacial tiene un renombre que ya no es menospreciada. Afortunadamente ya está valorada con el peso que debe de tener o que ha de haber tenido. Pero en un principio sí me costó mucho trabajo el que se nos reconociera. Cuando llegué a la residencia, el locker del jefe de servicio en el quirófano decía sacamuelas, muelero. Y todo rayado así, como grafiteado. Quién sabe con quién se habrá peleado para que le pusieran así, pero era el estigma que teníamos, o tenemos todavía en algún lugar, ¿no? Pero mira, cosa curiosa, en el primer año, Meni, ahí en el hospital de Joco, nuestro maestro era un cirujano general. El jefe del servicio de cirugía era el contratado de la UNAM para que fuera nuestro maestro de primer año, todo un año, por decir así, aprendiendo medicina. Okay. Porque nos tocaba rotar en el servicio que quisieras, recuerdo muy bien, en urgencias, con un catéter largo. Yo soy dentista y no sé, usted es residente y hágalo. Entonces teníamos que hacerlo. Sí. Y de hacerlo, algunas te tocan bien, algunas mal, pero aprendes. Ahí nos decían, aquí van a aprender por rebosamiento. Y sí es cierto, el primer año de tantas veces de estar en urgencias, y rotamos también por trauma. Rotamos por anestesia, rotamos por terapia intensiva, rotamos por varios servicios que no me arrepiento, nos inmiscuyen en lo que es medicina realmente, que a la mayoría de los odontólogos nos falta. Claro. Cuando salimos de la carrera. Somos dentistas que sabemos mucho de boca, pero muy poquito de medicina. Y ahí en el primer año nos obligan a aprenderlo bien. Pero lo que nos dio respeto ahí, ese maestro se puso con el, porque nos querían tratar, tú eres sacamuelas, no, tú no sirves para nada, el jefe de trauma. Y una vez cansado, el jefe de cirugía le dijo, mira, ya estoy hasta acá, de que estés menospreciando a los cirujanos maxilofaciales, a mis alumnos, decía. Te voy a poner una prueba, o vamos haciendo una prueba. Vamos a ponerlos en una competencia de conocimientos generales. Y te lo voy a poner fácil, le dijo mi maestro al jefe de trauma. Tú escoge al que quieras, al que tú te imagines que es el peor de los míos. Y tú pones al mejor de los tuyos, no me dejes escoger a mí porque yo sí los conozco y sé que les vamos a poner una vapuleada. Tú pon al mejor de los tuyos, al que tú creas que es el mejor de los tuyos y escoge al que tú quieras que creas que te lo vas a bailar. Y eso sí, entre los dos les vamos a hacer preguntas. ¿Crees que no se atrevió? No sé, sabía dónde estaba parado. Dijo, capaz que voy a quedar en ridículo. Sí, pero sí. Cosa curiosa, eso sirvió también para que en Joco se reconociera también a cirugía maxilofacial como que no somos sacamuelas. Actualmente, bueno, muchos años después llegaron brillantes cirujanos maxilofaciales ya como escritos. En el tiempo en que yo estuve no había escrito. Entonces, actualmente ya muy buenos que han seguido levantando el nombre de la cirugía maxilofacial. Pero sí fue muy difícil eso que dices, el quitar el estigma a los cirujanos maxilofaciales de que somos dentistas con un poquito más. Incluso cuando yo llegué a
a Mazatlán, al Hospital Naval de Mazatlán, aquí, decían, todo mundo quiere pasar con el maxilofacial porque es el dentista mejor preparado. Querían que yo les tapara muelas, que yo les hiciera limpiezas, que yo les hiciera... No, es que yo no hago eso. Y luchar para que te den tu valor. Y me acuerdo que me peleé con mi director. ¡Qué casualidad! Aquí no, pero en tu consultorio sí, ¿verdad? No, le digo. En mi consultorio tampoco. Si hay alguien que usted conozca aquí en la calle o quien se encuentre que yo en mi consultorio le he hecho algo de eso, tráigamelo y le hago lo que quiera aquí también. Pero yo me dedico exclusivamente a mi área, a cirugía. Así que si usted quiere que yo le tape una muela a ese almirante que me está diciendo, usted firme que es una orden de usted y yo voy a poner que no estoy preparado para eso. Y si cometo un error, va a ser culpa suya. Y ya, me lo quité de encima. Así es. Ok. Hay, sin duda, muchas experiencias que forman el carácter, ¿no? ¿Cómo influyó el haber estado en las Fuerzas Armadas para forjar esa disciplina, ese carácter? Sí, claro, claro. Mira, la mayoría de los médicos también es un área muy cuestionable. En la Marina, en aquel entonces, tanto los médicos como los odontólogos, todos éramos de extracción civil que nos contratábamos para ser militares. Los que más contacto tenían con la milicia es los médicos que habían hecho su especialidad en el hospital que en aquel entonces se llamaba Centro Médico Naval. Actualmente se llama Hospital General de Alta Especialidad en la Ciudad de México y ofrece algunas especialidades médicas. Trauma, cirugía general, anestesia, las básicas, pediatría y cosas así. Sí, ninguna de odontología. No, sí tenemos el servicio de cirugía maxilofacial, pero no ofrece esa especialidad como residencia, aunque hay residentes que rotan en el Hospital Naval de la Ciudad de México. Bueno, la disciplina, Manuel, no era como tan rígida como lo es en el ejército. Recordarás que en el ejército incluso los dentistas están formados en la Escuela Militar de Odontología y después hacen su especialidad en cirugía maxilofacial en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Entonces ellos sí traen su disciplina, pero verdaderamente antes que el uniforme. Y nosotros traíamos más la disciplina de la jerarquía médica arriba que la disciplina militar. Nos hacía un poco irreverentes antes que la disciplina militar. Pero sí teníamos que estar perfectamente uniformados, guardar el debido respeto a nuestros superiores, puntualitos, pero ni un día, porque ahí no nos descuentan ni un centavo si llegamos tarde, incluso si faltamos. Lo pagamos con la libertad de nuestro tiempo libre, ¿no? Que a lo mejor duele más, los famosos arrestos. ¿Cuánto es un arresto? Para los que no sabemos. Depende el arresto consiste no en estar enrejado y eso, que algunas personas eso pensaban, y ahorita les platico una anécdota muy simpática de una vez que yo estuve arrestado cuando yo era residente. El arresto consiste en no poder salir del hospital. Si tú estás en un barco, no puedes salir de tu barco. Si tú trabajas en una oficina, no puedes salir de tu oficina. Ahí desayunes, comes y cenas y ahí duermes. Okay. ¿Y cuánto tiempo? Depende de la falta que hayas cometido, depende si eres reincidente, pues obviamente pagas más, en fin. Y todo va a criterio de tu jefe, que es el que califica, o sea, él pone cuántas horas, lo mínimo son 24 horas, y lo máximo para un oficial. Tengo entendido, por lo menos en mi época, hace 11 años, que yo me retiré, eran para oficiales una semana, y ya yo me retiré como capitán. Lo máximo que nos arrestaban a nosotros eran 72 horas. Así hubiera matado yo a una persona. Bueno, no, es un decir, ¿eh? No voy a matar a nadie, claro está. Ahí sí me voy a la reja. Sí. Pero una falta muy grave, 72 horas era lo máximo, pero afortunadamente te puedo decir que ya como capitán nunca estuve arrestado. Okay. ¿Y cuál era la anécdota que nos iba a contar del arresto? Mira, yo al estar ya comisionado a la UNAM para estudiar cirugía, yo, como les dije en un principio, no dejé de formar parte de la Armada. La Armada me comisionó a la UNAM
y cada quincena iba a cobrar mi chequecito, a recoger mi cheque a la oficina de la Marina. Sin embargo, no me enteraba de las disposiciones que salían porque yo nunca iba ni al hospital ni a la oficina, yo nada más iba, cobraba y tan, ahí nos vemos. Yo no me enteré. Bueno, en mi época firmábamos un contrato único y ya, ahí nos vemos, hasta que vuelva, hasta que Hacienda o me cambien de adscripción o que haya un cambio verdaderamente grande, voy a tener que volver a firmar otro contrato. Bueno, había una disposición que teníamos que firmar contrato anual, pero yo no me enteré y dejé pasar 3 contratos sin firma. Entonces me firmó, no sé si el secretario de Marina o el subsecretario, el jefe de Estado Mayor, un personajazo de alto rango, y hasta me decían, pero es un honor, yo me acuerdo que tengo enmarcado mi arresto cuando me lo hicieron, pues ustedes, yo no. Total que me arrestaron, fui a llorar ahí con mi maestro, el doctor, que en paz descanse, Rafael Ruiz, decirle que eso me había sucedido y que iba a faltar un día a la UNAM, porque estaba yo arrestado. Y mi compañero, ahí viene la anécdota chistosa, cuando mi compañero, un ecuatoriano, Guillermo Lanas, cuando le dije arrestado, él se imaginaba eso, que iba a estar yo en un cuartito enrejado, ahí todo friolento. Como yo no tenía oficina ni hospital, yo no pertenecía al hospital, sino al cuartel general, yo pertenecía a las oficinas centrales de la Secretaría, y ahí hay un centro deportivo y un restaurante muy cómodo. De manera que cuando Guillermo Lanas llegó a visitarme para llevarme una cobija, para que no pasara yo frío, me encontró cómodamente en el club de oficiales, se llama, viendo la televisión cómodamente, mira, tú arrestado, y yo corriéndome, cubriendo tu guardia, que no sé qué tanto, y todavía lo invité a cenar ahí, jugamos billar, jugamos boliche, lo invité a una ronda en el stand de tiro, en fin, nos la pasamos bomba en mi arresto. Pero no podía yo salir esas 24 horas de ahí de las instalaciones de la Secretaría de Marina. En eso consistió ese arresto. Ok. Hablemos de esas primeras veces que siempre quedan marcadas. ¿Cómo fue la primera vez que operó un labio y paladar? Ay, esas, mira, se me pone chinito. Nos llevaron al estado de Chiapas. Ajá. Ahí fui con el maestro Juan José Ortega Alejandre. Él continuó siendo profesor de la UNAM, en aquel entonces profesor de la Universidad de Bellas Artes, no sé si se llama de Bellas Artes de Chiapas o de Bellas Artes de Tuxtla Gutiérrez, pero era adscrito allá. Y nos consiguió un tipo de jornada para ir a operar niños con la y paladar hendido, cerquita de Comitán. Uy, debe de haber sido como en el 91, 92. ¿En qué año de la resi? ¿O ya había...? En el segundo o tercer año de la residencia. Es cuando empezamos a operar labio y paladar hendido. Okay. Pero esa fue la primera jornada. Pero una jornada mortal. Operamos entre Guillermo Lanas y yo 11 niños ese día. Él y yo solitos. ¡A la máquina! Sí, fue una jornada, te digo, mortal, que estamos a diferencia de la mayoría de las cirugías, como cirujano, nos ponemos más o menos entre las 9 y las 10, ¿verdad? Del paciente. Sí. En labio y paladar nos ponemos a las 12, atrás de la cabeza del paciente. Entonces tenemos que tener la cabeza agachada. No podía levantar mi cabeza. Después de eso. Estábamos en Comitán y era el tiempo en que estaba la Revolución Zapatista a todo lo que da en esa época. Entonces nos querían llevar a relajarnos, a que tomáramos algo, porque la sed estaba todo. No habíamos comido, si acaso 1 o 2 tamalitos, algo por el estilo. Y no había nada abierto en todo Comitán por miedo a pero me acuerdo que dijeron, no, a ver cómo le hacen, pero les abrimos el bar a estos muchachos y sí,
nos abrieron el bar del hotel específicamente para podernos Qué bueno. relajar y eso fue la primera vez. Pero después de esas vinieron muchas. Otra anécdota que fue muy buena, en la Sierra de Hidalgo, creo que en el pueblo Zacualtipán, en la sierra rumbo a la Huasteca hidalguense, pero todavía antes de llegar a la Huasteca, le voy a hacer un comercial a un restaurante que es muy famoso en la Ciudad de México, de Chucho Arroyo, que vende carnitas y eso. Bueno, como no hay hotel en ese pueblo, o a lo mejor sí hay hotel, pero no se les hizo digno para nosotros, ese señor nos alojó en su casa. Oh. Pero después de que operamos a los niños del Ay Paladar, él estaba de veras tan agradecido, él pensaba, bueno, yo voy a patrocinar esta campaña del Ay Paladar hendido. Él, después de ver los resultados de la friega que nos pusimos operando a los niños, él nos invitó a pernoctar en su casa y él personalmente, el mismísimo Chucho Arroyo, nos preparó y nos calentó la cena, porque tampoco había lugares donde ir a cenar. Se puso a hacer él tortillitas de mano a nosotros. O sea, son cosas que dices, ¿cuándo vas a vivir eso en otra situación? Así es. Sí, una persona muy sencilla, muy dadivosa, entregada con su gente, porque él es de ahí. Por eso él patrocinó esa campaña específicamente. Ahí conocí a un cirujano gringo, el cual que nos ofreció ir a rotar allá con él, adscrito en un hospital en Nueva York, hospital judío, no me acuerdo el nombre del hospital en Nueva York, el doctor Daniel Buchbinder, lo deben de conocer todos ustedes. Bueno, pues en aquel entonces él estaba de moda y fue muy amigo de Rafa Ruiz, que en paz descanse, pero él iba a aprender con nosotros. Él llevaba también una cosa que nos llenó de orgullo y después Rafa nos dijo que estaba admirado, nosotros éramos residentes de tercer año, admirado de que nosotros éramos residentes y él decía, este muchacho que viene conmigo, ese doctor, era su hijo quirúrgico, le decía, él ya era cirujano maxilofacial. Okay. Dice, no tiene, pero ni remotamente la habilidad que tienen tus residentes, ellos son residentes, y él ya es cirujano. Y si los veo, ¿con qué seguridad manejan? Bueno, nosotros ya habíamos tenido varias campañas antes, que cuando fuimos a esa. Sí. Entonces, sí puedo decirte que el labio y paladar hendido es un área que a nosotros en la UNAM nos la inculcaron mucho, nos enseñaron mucho. Entre paréntesis, esto creo que ya te lo platiqué, mi examen de la certificación práctico iba a ser una palatoplastía y que los sinodales, cuando platicaron conmigo en el examen oral, vieron que estaba yo platicando con tanto entusiasmo, Manuel, que ya vamos a meternos. No, ya, mejor deja a un R3 a que lo haga y vámonos nosotros a desayunar, ya no me tocó. Entonces, son experiencias muy bonitas y bueno, qué bueno que tocaste el paladar porque sí me fascina. Sí, hasta la fecha. Y luego le tocó uno de los mayores placeres de la vida, o sea, ser formador de nuevas generaciones en todas las campañas que usted organizaba. Bueno, sí, ¿no? Una de las cosas que casi me impulsó, me lo pidió y no me arrepiento, el doctor Rafa, y él operaba niños no nada más en México, sino en varias partes del mundo, dentro de esto también Palestina. Él tiene un amigo muy especial, en paz descanse, Abu Ghazele. Él lo trajo aquí a Mazatlán varios años a operar con nosotros y él se iba con Abu Ghazele a operar a Palestina, 2 veces mínimo al año a Palestina. Rafa se enamoró de Palestina. Súper bien. De operar niños. Y yo ya sabía, los palestinos en realidad es una cultura de personas muy hospitalarias. ¿Sí? Son muy amables con sus invitados. Ajá, cosa que en Israel no, dicen. Hay cosas que nadie sabe, pero nos tratan con la punta, no del pie, sino con la punta del arma. Okay. Turista que llegue, del país que llegues. Y cosa diferente, cuando entras a Palestina, a pesar de estar todos reprimidos, te
te reciben con los brazos abiertos, sin saber que yo iba a ayudar. Sea quien sea, los reciben muy bien. Son muy hospitalarios. ¿Y cómo fue el proceso, esa transición donde se convirtió ya, después de organizar usted las jornadas acá, ahora como un maestro y como un formador de los nuevos residentes? Te agradezco que me digas maestro, porque me siento que me digas maestro. Sí, sí. Víctor Hugo González, otro cirujano maxilofacial, colega que yo admiro mucho, es excelente cirujano, egresado del Hospital Juárez, muy jovencito, pero muy hábil, muy bueno. Muy bueno. Muy buen cirujano. Un saludo para Víctor Hugo. ¿Mandé? Un saludo para Víctor Hugo. Un saludo al maestro Víctor Hugo. Ya me perdí. Bueno, que también me dice maestro, caray, los maestros son ustedes dos. No, a ustedes yo les he aprendido mucho más que otra cosa. Bueno, a lo que voy es a que sí, este amor por la cirugía del labio y paladar hendido nació de mis maestros en la UNAM, definitivamente, y sin duda el que más influyó en ello fue, que en paz descanse, el doctor Rafael Luis Rodríguez, maestro de mis maestros, muy estimado, que me honró con su amistad, me lo demostró muchos años. Inmediatamente después de que terminamos, me obligaba a que le hablara de tú, yo no me atrevía, y me dejó de hablar hasta que no me hables de tú, Rudo. Me decía, ya me atreví a hablarle de tú. Pero él fue el que me inculcó el amor por labio y paladar hendido, y es un amor al que, como el primer amor, al que no vas a olvidar nunca, y ya te enamoras de eso y lo sigues amando toda la vida, Manuel. Operamos, desgraciadamente se tuvo que parar por las características que le tocó vivir a México, bueno, a todo el mundo, con la famosa pandemia en donde no se podían usar los quirófanos para las cirugías programadas, donde no podías juntar a las personas a más de 1 metro entre una y otra, y tú sabes que en las cirugías de labio y paladar hendido, para poder valorar, bueno, es que no saben, para poder tener nuestras campañas de labio y paladar hendido, en un día, un miércoles generalmente, no miento, en un jueves juntábamos a todos, valorábamos entre 90 y 100 pacientes candidatos a cirugía, y entre viernes, no es cierto, sí, las valoraciones eran miércoles y operábamos jueves y viernes, y si acaso quedaba 1 o 2 pendientes, las operábamos el sábado en la mañana, pero se operaban alrededor de 30 pacientes por campaña. En esos dos días, generalmente, bueno, más bien todos los años menos uno, fue en las instalaciones de los 2 quirófanos que tiene el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, que sirva esto para un agradecimiento para el Hospital Municipal, independientemente de la política, porque fueron los partidos que estuvieron representando a la alcaldía, todos cooperaron por igual. Esto tratamos de hacer lo que no fuera una situación política, porque era apolítica. La UNAM eso quería, que no se hablara ni de política, no se cobraron siempre. Esa era una de las condiciones, que nadie ganara dinero. Si nosotros no íbamos a ganar dinero, ni el hospital, ni las enfermeras, ni los periodistas, nadie tenía que cobrar nada por esto. Al contrario, nosotros gastábamos por poder hacer eso. Está muy interesante eso del alto mando. En todas las carreras hay momentos que lo definen a uno. ¿Cuáles diría que fueron los momentos que más lo definieron a usted en su carrera? Ay, mira, a lo mejor ponerme retos altos. En odontología general, cuando yo era estudiante de odontología general, probablemente tenga la fama de ser una de las especialidades, si no es que la más difícil para poder entrar, la más larga de las especialidades odontológicas y de las que menos aspirantes logran ingresar. Entonces, desde que todavía no entraba yo a tener contacto con la cirugía, ya me llamaba la atención la cirugía. El primer contacto que yo tuve con cirugía fue hacer operaciones en cadáver y en perros. Okay. Y ya dije, no, mi vida está dentro del quirófano.
ahí y más y más. Y luego ya cuando estuvimos con las clases de cirugía, yo en odontología nunca tuve la materia de cirugía maxilofacial como tal. Era simplemente cirugía, así. Pero Nada la más. cirugía que hacíamos era extracción de terceros molares, no era otra cosa, Sí. ¿verdad? Cuando ya tuve contacto con cirugía maxilofacial fue con mi sensei, el doctor Tamashiro. Ver pacientes fracturados, ver pacientes de cirugía ortognática, ver pacientes de patología a los que les operaba quistes, cosas por el estilo. Y más, el amor creció, dije, sí, definitivamente, si Esto no es soy lo mío. cirujano, me frustro, yo debo de ser cirujano. ¿Y el amor por el labio paladar? Hasta que estuvo en la A esta sí nació 100% en la residencia y fue inculcada, o por lo menos yo creo que más del 80% por el doctor Rafael Ruiz Rodríguez. Súper bien. Su amor y su pasión. Y el doctor Tamashiro también. ¿También? Los dos. Su pasión era la cirugía. No sé si tú o algunos de las personas que vean tu podcast estuvieron en el homenaje de despedida que fue afortunadamente un año antes de que falleciera. Él dio una conferencia y se emocionaba cuando hablaba de paladar hendido, de labio y paladar hendido. Y él dijo, mi pasión, labio y paladar hendido. Y sí, a mí me tocó verlo. Y era un artista operando labio y paladar hendido. Y lo que me gustaba mucho de él es que nos enseñaba sus fracasos y sus éxitos, pero no se avergonzaba de los fracasos. Decía, miren, yo me sentí orgulloso de este resultado. Ahora digo, qué mal operaba cuando yo comencé. Él lo dice. Sí, sí. Y bueno, pues imagínate, yo tuve contacto en tempranos momentos, contacto con ellos dos, pues eso despertó una inquietud tremenda. Y luego aquí la campaña del labio y paladar hendido hace que te hablan del corazón aunque no quieras. Sí. El agradecimiento es una especialidad que no deja dinero, Meni, pero deja satisfacciones grandísimas, que eso también alimenta el alma y eso el dinero no te lo da. Así es. Entonces, con No se eso yo me obtiene. sentía, con ver la cara de alegría de los papás cuando reciben a su hijo operado, es una sensación tan bonita que no lo tienes de te otra la manera. cambias con nada. Y vas acrecentándose más y más. Y los retos son los que siempre nos llevan a convertirnos en una mejor persona, ¿no? En una persona más grande. ¿Cuál diría usted que fue su reto más grande en toda esta trayectoria? Ay, no, son tantos, Manuel, que ya no sé. Mira, uno, quirúrgico, abrir paso aquí, no voy a decir nombres, pero voy a decir, la cirugía maxilofacial en Mazatlán, desgraciadamente sí estaba mal representada. Solo había un cirujano maxilofacial que prácticamente no operaba. Entonces eso hacía que la cirugía maxilofacial no tuviera nombre en Mazatlán. Llegó un maxilofacial, pues sí, otro dentista que saca muelas y ya. No, nosotros hacemos muchas otras cosas además de eso. Uno de los obstáculos, o más bien de la pregunta que me haces, sí, fue eso, el abrir paso, abrir camino a la especialidad en sí, hacer reconocer a la cirugía, que se formara un espacio en la comunidad médica de Mazatlán, que sí es una comunidad chica, pero requería cirugía maxilofacial y afortunadamente ahora ya la hay. Ya en todo Mazatlán, cirugía maxilofacial, ya todo mundo sabe que no solamente operamos muelas del juicio, que sí operamos trauma facial, que sí operamos patología de glándulas salivales, que sí operamos patología, que operamos labio y paladar hendido. Antes solamente eran los cirujanos plásticos y muy poquitos. Ahora quien toma las riendas del labio y paladar hendido es cirugía maxilofacial. ¿Y cuál es la razón? Porque nosotros llevamos hasta las últimas consecuencias a un paciente hasta su adultez. El cirujano plástico le cierra el labio, le cierra el paladar, pero no sabe nada de oclusión. Nada. Entonces eso nos da una ventaja tremenda.
en comparación de ellos. Por eso les podemos llevar mucho más avanzada el tratamiento del labio y paladar, los injertos nasoalveolares, los colgajos retrofaringios, todo eso lo hacemos. Voy a pecar de poco modesto, pero lo hacemos mejor que los cirujanos plásticos en general. Yo no dudo que haya cirujanos plásticos. Aquí mismo en Mazatlán hay un cirujano plástico que tiene mucha experiencia y lo hace muy bien. Sí, lo reconozco. En Culiacán no se diga, un cirujano pediatra que es buenísimo operando labio y paladar. No somos los únicos, pero en general en el país somos los que más nos abocamos a esa área de cirugía del labio y paladar. Curioso, vuelvo a insistir, no deja dinero. Quien busque dinero en esto no lo va a encontrar. Va a encontrar otras satisfacciones que son iguales o más importantes que el dinero. Que estudie prótesis, dígale. Porque... ¿Mandé? Que estudie prótesis bucal o algo así, ¿no? Tengo un muy buen amigo que vino hace poco, que está en Culiacán, protesista maxilofacial, a dar una conferencia aquí. Y eso les dije, que bueno que hay muchos estudiantes de odontología ahorita para que conozcan nuevas oportunidades y que no se vayan con las tradicionales. Yo quiero ser ortodoncia, yo quiero ser endo, quiero ser perio. Muchos dicen que quieren ser cirugía y desgraciadamente pocos lo logran. Cuando yo daba clases en licenciatura, yo creo que el 80% de mis alumnos me decían, yo no quiero estudiar cirugía, doctor, yo voy a ser cirujano. Qué gusto me da saber que haya eso. Pues de los cuales ahorita todavía ninguno, desgraciadamente. Lo sigo esperando. Pero hay otras áreas, la cirugía, la prótesis maxilofacial es una área de la odontología que también da unas satisfacciones brutales. Sí. Tengo 2, 3, 4 amigos muy buenos, protesistas maxilofaciales, que conozco sus casos y son verdaderamente que derraman las lágrimas. Me tocó a mí aquí a ver a la esposa de un presidente, se me va el nombre, la esposa de una primera dama municipal, hace como unos 15, 20 años, derramando lágrimas después de ver los resultados de niños invidentes con sus prótesis de ojo, con la cara de gusto. Ellos son cieguitos, claro, pero con saberse que todo mundo les hablaba, qué bonito quedó, y de qué color tengo mis ojos. ¿Sí me los hicieron verdes? Sí, hijo, los tienes verdes, preciosos. Y la cara de gusto del niño y eso, y los papás. La esposa del presidente municipal se le salieron las lágrimas, pensando que decían que, no, esa señora es bien fría, que no sé qué. No, ¿cuál fría? Yo la vi llorando ese día de la entrega de las prótesis. Entonces, hay muchas otras especialidades, poco explotadas y que hay que pensar en ellas. Claro. Maestro, una pregunta del maestro Paz. ¿Cuál es su opinión respecto a que el cirujano maxilofacial debería involucrarse más en las patologías de tumores malignos en la cabeza y en el cuello? Buenísima pregunta, Juan, te agradezco. Y siento que es una de las áreas que sí, desgraciadamente, hemos descuidado mucho. Yo, en lo personal, mi participación hasta el momento es en el diagnóstico de la patología. Y cuando se diagnostica que la lesión que estoy viendo en ese momento es maligna, deberíamos de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, porque somos médicos de la boca y de la cabeza, ¿no? Sin embargo, yo me siento que no tengo la preparación todavía, a pesar de ser cirujano maxilofacial, suficiente como para llevar hasta sus últimas consecuencias una patología maligna en boca. No así en Europa, donde estudió Juan. Leyendo la revista española de cirugía maxilofacial y otras revistas internacionales, etcétera, vemos que los cirujanos maxilofaciales incursionan, pero a pasos agigantados, en la patología maligna. Pero en Europa tienen el antecedente que los cirujanos maxilofaciales son médicos. Aquí tenemos esa desventaja. Bueno, la gran mayoría. Antes que dentistas. Sí, por eso.
tienen el doble grado, son médicos, son dentistas y son cirujanos maxilofaciales, pero es un requisito para ser cirujano maxilofacial ser médico, nosotros no. Y eso pienso yo que los hace abarcar un área más amplia y desde un punto de vista más completo en esa área de la patología maligna. Sus artículos son muy completos y veo que se meten a áreas que yo digo, esto yo ya no. De hecho, cuando los diagnostico, hablo con ellos, les digo la verdad, no tiene caso que yo le haga algo que probablemente no sea suficiente. Prefiero mandarlos al centro oncológico en la capital del estado para que allá, ya con su biopsia, para que allá sean valorados, atendidos. Yo no sé si va a requerir quimio-radio o pura quimio. Sí, fui a mi rotación en el Instituto Nacional de Cancerología, pero no estoy muy bien enterado de cuándo sí tratarlos, cuándo quimioterapia adyuvante, cuándo neoadyuvante, cuándo radio, y lo reducimos y lo operamos, en fin, todos esos conocimientos, yo no me siento con la profundidad suficiente como para yo, en lo personal, llevar ese manejo completo. Completando, pienso que la mayoría por lo menos de los cirujanos que yo conozco, de mis compañeros de la UNAM, están en la misma situación que la mía, ¿eh? Sí. ¿Iba a agregar algo, maestro? Sí, mi pregunta va dirigida más que nada a si tú consideras que sería algo útil para nuestra especialidad. Sí, desde luego, perdón. Más en el área, dado que hay diferentes colaboraciones en servicios. A mí en lo personal me tocó colaborar en el servicio de oncología en Colima por muchos años y la verdad que es como una educación continua donde aprendes todo, desde las reuniones con radiólogos, con oncólogos, médicos, con el quirúrgico, sí. Quirúrgicos y realmente es como un área más que te abre esa posibilidad, por lo menos que no está regulado en nuestro país, pero te abre la posibilidad de poder, como dices tú, hacer un diagnóstico y derivarlo, o en su defecto, si no hay quien, o si quieres hacer la calidad, lo puedes hacer, pero que no nos vayan a penalizar porque no está legislado. Fíjate que excelente tu participación, tu comentario, y sí creo que nos estamos quedando cortos en el currículo. No conozco los currícula de los programas actuales de formación, si ya están incluidos o no el involucramiento del cirujano en más a fondo en la cirugía maligna. Yo pienso lo mismo que tú, sí debería la cirugía maxilofacial ahondarse más y hacer lo que yo los mando al centro oncológico porque aquí en Sinaloa no tenemos, pero yo estaría encantado de llevarlo personalmente y seguir inmiscuido con el paciente hasta sus últimas consecuencias, incluso participar en su tratamiento si fuera necesario, ¿no? ¿Cuántas úlceras hemos visto de lengua que pensamos que una ulceritis resultó ser un carcinoma incipiente? Que yo en lo personal digo, bueno, no sé qué va a seguir, a lo mejor le quito una parte, un tumor chico T1N1 M0, que a lo mejor sí lo pudiéramos quitar, y si no, y si no lo quité, y esto mejor que lo vea el oncólogo y ya que me empiece a decir, le vamos a dar primero quimio y lo reducimos y entonces sí se opera y eso, pero yo ya no estuve en contacto. Sí nos hace falta eso. Respondiendo a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Nos hace falta o le hace falta a la especialidad de involucrarse más en esa área de patología maligna. Claro. Sí. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Juan. Lo que somos se mide más en lo humano que en lo técnico. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de sí mismo en su camino profesional? Ay, mira, qué buena reflexión estás haciendo. Eso nos lo enseñan en la
Continuamente, continuamente. Nuestros profesores, antes que nada, somos médicos y nos debemos a nuestros pacientes. Y no, hubo una frase que me dijo en su paz descanse el doctor Rafa, que no se me olvida, precisamente el día de nuestro examen profesional de la especialidad. Me da mucho orgullo saber que los 6 pasaron el día de hoy, ya son cirujanos maxilofaciales, pero solo quiero pedirles algo. No habría algo que me diera más tristeza en la vida, saber que alguno de ustedes le negara el tratamiento a una persona solamente porque no tiene dinero para pagarles el tratamiento. Se me quedó tan profundamente guardado en el subconsciente, pero eso lo estuvimos viendo siempre, 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 pero nos lo dijo directo el día de nuestro examen profesional. Es una parte fundamental el humanismo, Manny, y el médico que pierda eso va a perder parte de su esencia médica. Es importantísimo, el humanismo debe de prevalecer y sí, yo insisto esto, vuelvo a insistir, en la UNAM cuando veníamos aquí, una de las cosas que él decía cuando los pacientes nos agradecían, el maestro Rafa decía, no, nosotros somos los agradecidos porque si nosotros hemos estudiado es gracias a la participación de ustedes. Ustedes pagaron nuestros estudios. Solamente estamos devolviendo un poquito de lo que ustedes hicieron por nosotros. Entonces, el humanismo nos debe de mantener en pie toda la vida y no olvidar, no perder el piso de dónde venimos. Así es. Qué buena respuesta. En los momentos más difíciles descubrimos siempre nuestras fortalezas. ¿Cuál ha sido la prueba de vida más dura que usted ha tenido? Ay, no, pues han sido tantas. El poder complementar, combinar la vida profesional, la vida familiar y la vida militar. Un balance, ya no eran entre 2, sino entre 3, y tener un balance adecuado, no darle más a una, no darle más a otra. No sé si esté bien aquí decirlo o no, pero yo desgraciadamente tuve un problema de salud, una patología cardíaca adquirida sin saberlo desde que yo era militar, pero no me lo diagnosticaban, a pesar de que nosotros como militares nos hacen examen periódicos anuales muy exhaustivos. No fui diagnosticado. Para ascender entre grado y grado nos hacen todavía exámenes más difíciles. Para pasar en la etapa de oficiales a capitanes, para el área médico, entre los militares que son egresados de la escuela naval, es algo ya común que lo hacen ellos casi por rutina, pero en el área médica, a ver, ojalá que esto no lo vean los militares egresados de la escuela naval, pero sí lo ven. No nos facilitan las cosas, no les gusta mucho que los que no fuimos egresados de la escuela militar ascendamos a grados altos en la escala militar, porque les gusta a ellos tener el mando siempre. Entonces no les hace muy feliz que un odontólogo o un médico ingrese al escalón de los capitanes, que viene siendo en el ejército la escala de los jefes. Ya es un nivel, digamos, importante. Cuando ingresamos el examen para nosotros es más difícil o más completo, o nos buscan más problemitas para que sea un impedimento para que asciendas. Aún así no me diagnosticaron. Si me hubieran diagnosticado ese problema cardíaco era suficiente. No solamente eso, sino a partir de ahora ya no estás apto para servir en las Fuerzas Armadas, pero no me diagnosticaron y yo seguí estando en el activo. Pero bueno, me retiré bien y ya retirado vinieron las consecuencias. Requerí una cirugía a corazón abierto. Ahí tengo que estar muy agradecido con la Marina porque gracias a ellos me pude operar, salí bien operado. Tengo que dar también gracias además a Dios, al destino, porque uno de mis internos
internos de pregrado, se puede decir que él sí fue mi alumno. En la Marina, él fue mi cirujano. Se compuso a pesar de todo. Se hizo cardiólogo, se hizo cirujano de cardio. Y él me operó y aquí estoy todavía. Gracias a Dios. Sí, excelente. Sí. Entonces, yo creo que el tener que cumplir con la familia, porque yo todavía tenía a mi hija estudiando, ni siquiera había terminado, estaba estudiando medicina. Entonces yo hacía falta todavía mucho, no podía faltar en la familia. Yo pienso que, regresando a la pregunta original, ese ha de haber sido el tener que nivelarle en esos tres áreas de mi vida, la militar, la profesional y la familiar. Y con esa enfermedad, wow. Sí, fue una buena prueba. Sí, yo creo que fue hasta el momento la más grande. Ok. Pero el apoyo familiar fue fabuloso y de todos, compañeros de aquí, compañeros del área militar, compañeros. Les voy a platicar esta anécdota. Compañeros de aquí mandaron compañeros residentes. Estoy muy agradecido a la esposa del doctor Víctor Hugo, la doctora Luisita. Mandó a sus compañeros residentes que están en la Ciudad de México a que me donaran sangre. Claro. Requerí 12 litros de sangre, imagínate cuándo se iba a cumplir con eso. Compañeros míos de la residencia, a los que eran adscritos, también a sus residentes, los mandaron a donar sangre. Y otros amigos militares, a los marineros que estaban bajo sus órdenes, vayan a donarle, ¿no? Recibí muestras de bondad, de agradecimiento, de amor, de cariño de muchas gentes que yo quiero y les estoy eternamente agradecidos. Qué padre. Agradecido, digo, de ellos, sí. Maestro, gracias por abrirlo así. Un consejo le puede cambiar la vida a cualquier persona, ¿no? A una persona que está sufriendo en específico. ¿Qué mensaje le daría a un médico, a un residente que se encuentra en ese punto donde uno siente que todo se derrumba? Ay, háganlo. Recuerden que lo que están haciendo lo debemos de hacer por amor, Meni. Cuando nosotros terminemos nuestra formación como estudiante y que nos convertamos en profesionales para lo que nos estamos formando, va a ser en lo que vamos a estar en contacto con lo que quede de nuestra vida, o por lo menos en lo que quede de nuestra vida productiva. Y debemos de hacerlo con amor, porque haciendo las cosas con amor las haces bien. Eso les decía yo a mis alumnos cuando daba clases en licenciatura. Yo no di clases en posgrado, pero en licenciatura sí. No estén aquí por darle gusto a sus papás, por cumplir o algo por el estilo. Estén pensando en que si van a estudiar esto, es lo que van a hacer toda su vida. Lo deben de hacer con amor, y haciendo las cosas con amor nos salen bien. Ese es el consejo que yo les hago. Haciéndolas con amor las hacen bien, y haciendo las cosas bien vamos a estar en paz con todo el mundo y sobre todo con nosotros mismos. Excelente. Usted que es formador de nuevas generaciones, residentes y todo eso, y maestro de un chorro de nosotros, ¿cómo le gustaría ser recordado por sus alumnos? Yo creo que lo que he hecho con eso, con tener los amigos que tengo hasta la fecha, que yo sé que son de corazón, los amigos que tengo ya saben que mi amistad es sincera. Entonces, así quiero que me recuerden, como un amigo sincero. Excelente. Sí. Como un papá cariñoso, amoroso, a mis hijas las adoro, a mi esposa como un esposo amoroso, que nos preocupamos por nuestra familia, sea buen papá, buen esposo, buen jefe de familia. De los amigos, buen amigo. Eso, con eso ya, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Con eso me doy por bien servido. Por eso me doy por bien servido, eso es lo que he buscado, que mis pacientes que me digan, qué buen doctor me tocó que me atendiera, etcétera. Eso, ya con eso. Genial. Estén en contacto. Estén contentos con el trato que les damos. A mí me ha tocado que hemos compartido mesa, que me ha invitado a compartir mesa varias veces con usted en algún restaurante, bueno, en muchos restaurantes, que la gente se para a saludarlo porque usted le ayudó con algún caso, con algún paciente y eso. Y eso me da mucho gusto a mí. Que no hay un lugar donde usted se pare, que nadie sepa quién es usted. Sí, claro. Bueno.
Imagínate que fuera al revés, ¿no? Que tienes que llegar y escondida. Ay, que no me vean porque van a saber que yo no servía para nada. No, al contrario, que sepan que lo hacemos bien. Yo no digo que todos mis casos sean éxito. Claro que he tenido fracasos y la famosa frase que el que no tiene fracasos es porque no ha tenido experiencias en el trabajo, no ha tenido... Si todas mis cirugías son exitosas es porque he operado 2 o 3 veces. Y nada más. Y pues, todos tengo el 100% de éxito. Pero los que ya tenemos nuestros años y eso tenemos no 1, ni 2, ni 5, tenemos muchos fracasos, obviamente. Claro. Pero lo importante es aprender de ellos, no dejarnos caer y evitar que nos vuelvan a pasar para que decírselo a los pacientes, ganarnos la confianza, resolverlo junto con ellos, para ganarnos la confianza y nuestro respeto, el respeto de ellos, pues, claro, para con nosotros. Y creo que hasta la fecha lo he logrado. Y así como dices, sí, muchas personas que me saludan con buenos recuerdos. Sí, y que se siente bien padre. No, imagínate, claro que sí, se siente padre. Maestro, muy todos padre. Tenemos maestros que estuvieron ahí guiándonos en algún momento. Si usted tuviera a sus maestros enfrente, ¿qué les diría? Un profundo agradecimiento a todos, a todos. Mira, hace rato, antes de que comenzara, estuve platicando de uno de ellos, especialmente con el que tuve algunas fricciones durante mi formación como residente, que actualmente somos buenos amigos. Todos. Y el último de ellos, no voy a decir nombre, pero varios de mis compañeros residentes todavía le guardan cierto, no rencor ni nada, sino cierta distancia, no quieren compartir con él. Y a mí hasta hace poco, escasos 3 o 4 años, en un congreso precisamente en Guadalajara, me tocó estar sentado con este maestro al lado de él y nos tomamos una copita de vino y otra. Y pasó y dije, no, yo ya no, maestro. Sí, agarró 2 y me dice, tómatela, Rodolfo. Él no me dice Rudolfo, él sí me dice Rodolfo. Tómatela, Rodolfo. Y estuvimos tomando. Pero le conocí una faceta de él que yo no conocía, una persona totalmente diferente a la que yo le conocí como profesor. Yo a él le tenía un profundo respeto porque es un excelente profesor con una técnica quirúrgica para cirugía reconstructiva y cirugía ortognática. Él se preparó allá en Estados Unidos, en Dallas, con Larry Wolford y compañía. Uh-huh. Entonces, excelente cirujano, excelentísimo. Y hasta cierto punto actitudes de despotismo, digamos, y muchos se quedaron con esa idea. Okay. Pero no, es una persona totalmente diferente. ¿O será que ahora, fíjate lo que me sucedió, tiene a un hijo estudiando la especialidad, uh-huh, y se presentó con nosotros? Hola, ¿cómo están? Que no sé qué tanto. Y me saludó a mí así. A mí no me quita nada que me salude. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, sí. Pero sentí que era un poco irrespetuoso con el maestro. Y le digo, ven, muchacho, ven para acá. A él sí le dije, muchacho, ven para acá, porque sé que es residente y así sí, soy de confianzudo, ¿no? Ven para acá. Es nuestro maestro, el doctor, bla, 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 bla. Y se me quedó casi firmes, porque me dicen Coman. Todo el mundo me dice Coman hasta la fecha. Coman de comandante, no de Conan el bárbaro, perdón, sino Coman de comandante. Y me dice, sí, ya sé, es mi papá. Perdón, y ya me dice, sí, es mi hijo, por eso. Yo pensé que le estaba faltando el respeto de que le estaba diciendo así. Pienso que ahora que a su hijo le ha tocado ver cosas diferentes, por decirlo, lo está viendo en su carne, en su hijo, él ha cambiado a su vez. Entonces, ahora, regresando a tu pregunta, a todos, sin excepción, profundo respeto. Pero siempre tenemos nuestros consentidos y los voy a decir. Ya me acordé del nombre que te decía hace rato de tu tocayo de apellido, es Florentino Hernández. Sí. El maestro Florentino Hernández. Maestrazo, que yo creo que fue al maestro fuera del labio hendido, en cirugía ortognática, trauma, al que más le aprendí. Me enseñó muchísimo.
el Genial. maestro Florentino Hernández. Y le estoy profundamente agradecido y lo tenemos... ¡Ay, perdón! Se va a escuchar muy Lo padre editas. eso. Lo tengo profundamente guardado. Bueno, a todos, pero yo vuelvo a decir, hay quienes más y quienes Los nos conceptos. dejan, como dices, una honda huella. Y en paz descanse el doctor Rafa Ruiz. En paz descanse. ¿Por qué? ¿De dónde viene el apodo de Command? ¿De las Fuerzas Armadas? Sí, porque yo en alguna ocasión me tocó ir por falta de tiempo uniformado a la universidad y me vieron vestido de marino. Ah, ¿tú estás en la Marina? Sí, bueno, él es el comandante. Sí, yo a todos estos los traigo ahí, que no sé qué tal. Y ya me decían comandante, no nada más en la residencia, en las otras, en patología, en prótesis, en maxilofacial y eso que era con los que más contacto teníamos. Me decían coman, de comandante. Muy bien. Todos tenemos un momento en la vida donde pensamos rendirnos. ¿Cuál fue el suyo, maestro? ¿Rendirnos, dices? Sí. No. No Nunca, pasó. No pasó. No, nunca quise ser fatalista. Veía la forma, el momento de abandonar el barco en este momento y eso nunca cruzó por mi mente. ¿Eh? Excelente. No. Muy bien. Si pudiéramos hablar con el yo del pasado, con usted mismo hace 20 años, ¿qué le diría? No pierdas tanto tiempo. No, tiene que ser 20 años. 20 años ya era cirujano maxilofacial. Ay, probable. ¿Qué pudiera decir? Tratar de no cometer los errores. Fíjate, sé un poco más cuidadoso para que no cometas los errores que he estado cometiendo ahora, ¿no? Estoy feliz con mi vida, Meni. No puedo decir que estoy arrepentido de algo como para decir, me arrepiento de tal cual acción y eso. He tenido una vida, pues tú la conoces, muy sencilla, fuera de eventos que me tenga que arrepentir y eso. Hasta el momento creo que no los tengo. Quizá si fuera un poquito antes, me hubiera gustado haber entrado a estudiar mi especialidad antes de la edad en la que lo hice. Me hubiera gustado haber sido residente más joven. Más joven. Es que cuando ya era residente yo ya eran cansadas las guardias. Sí, aunque hubiera entrado más joven iban a ser Yo cansados. sé, pero imagínate, si ustedes que empezaron jovencitos y se les era difícil las guardias, ahora cuando yo estaba ya más viejito, pues ya, yo terminé de 33 años la residencia. Okay. Ya, sí hay una diferencia. Maestro, hay respuestas que valen más que un libro entero. Si tuviera que resumir la vida profesional, la carrera, en una sola enseñanza para las nuevas generaciones, ¿cuál sería esa enseñanza? Voy a ser redundante. Hagan lo que hagan, háganlo con pasión. Busquen la actividad que más les despierte interés, que más les llene su corazón, porque vuelvo a insistir, es lo que van a hacer toda su vida. Y lo tenemos que hacer con gusto para hacerlo bien, porque eso nos va a traer más satisfacciones en nuestra vida, nos va a permitir ser más felices, más armónicos con nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra vida. Si gastamos haciendo, a lo mejor ganando mucho dinero, pero vamos a suponer que yo en lugar de dedicarme a la cirugía, me hubiera dedicado a ser protesista, ya soy dentista, bueno, ahora voy a ser prótesis. Y gano mucho dinero con la prótesis porque hago muchas porcelanas y zirconias y pongo 5 al día y bla, bla, bla. A lo mejor tuviera más dinero, no sé, no es lo que me llena a mí. Estar haciendo lo que me gusta, me fascina a mí entrar a quirófano. Yo me sentía como pez en el agua, como una vez me dijeron, como una mosca en un pastel para acabar pronto. En un quirófano, era mi vida. Y sigue siendo, bueno, ya voy de salida, pero pienso que ya cumplí con mis expectativas, sí. Maestro, detrás de cada gran historia siempre hay un sacrificio que nadie conoce.
¿Cuál ha sido ese sacrificio que casi nadie conoce? Ay, sí, el tiempo con la familia, tú sabes que estando en la residencia son muchas horas ahí. Cuando yo empecé a hacer mi residencia, yo vivía primero en Ensenada, luego a Manzanillo, casi vecino de Juanito, y de ahí me trasladé a la Ciudad de México y mi esposa estaba radicando en Ensenada con mi hija. Pienso que eso era lo más difícil, el estar lejos de la familia mientras mis años de residencia. Ese fue el sacrificio más pesado. Sí, definitivo. Regálenos un mensaje para aquellos cirujanos o futuros cirujanos que el modelo a seguir es usted. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llegar a ser como es el maestro Rodolfo Trejo? Ay, es que está difícil esa pregunta, porque no creo, así como dices, que yo sea un modelo a seguir. Creo que el modelo que deben de buscar es ser felices con ellos mismos, que sean auténticos. Siendo auténticos, haciendo lo que les gusta, haciéndolo con amor. No busquen, yo quiero ser como el doctor Trejo, porque a lo mejor van a decir que, con qué poquito se conformaba, o no, mi camino estaba por otro lado. Creo yo que se conozcan a sí mismos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama, y hacerlo con pasión, con amor, lo que investiguen en su corazón qué es lo que les gusta, y eso es lo que yo les aconsejo que hagan para estar bien consigo mismos. Excelente. Perdón por tanto. Deje darle clic a su micrófono, porque creo que... Ahí está. Que lo apagó ahorita. Ay, perdón. Entonces no grabé nada. No sé. Tú vas a decir, el doctor Trejo dijo tal y tal cual. Nunca me había pasado en un podcast que alguien tocándose el micrófono lo Vas a tener que ver la película y lees mis labios. ¿Cuánto tiempo lleva para...? No sé. Bueno. De tanto hablar ya se me secó la boca. Maestro, hoy no hablamos solo con un cirujano, hablamos con un guerrero de vida. Su historia es un recordatorio de que la grandeza no se mide en las cirugías que uno hace, sino en las vidas que toca, en cómo modifica todo eso, en las generaciones que ha formado, en toda la fortaleza con la que se enfrenta a la adversidad. Gracias por ser ese ejemplo, gracias por ser ese legado, gracias por seguir inspirándonos. Este espacio es un homenaje a usted, pero sobre todo es un regalo para quienes lo escuchamos. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias a usted, Manuel, gracias, Manny. Un orgullo que me consideres tu amigo. Yo sí estoy bien contento que me hayan buscado. Gracias por ser un excelente amigo, Rodolfo. Al doctor Juan Paz. Mi respeto para ti, amigo. Que nos conocemos por circunstancias que nunca nos la imaginamos y hemos estrechado una muy bonita amistad al cabo de los años. Maestro, qué gusto, muchas gracias. Que comenzó allá en Tabasco. Gracias, Manny. Voy a ver el audio. Sí, ahorita platicamos.